¿Es realmente el Benfica un mejor equipo que el Fenerbahce o que la Roma? Para mí este Liverpool, te lo decía, lo he dicho aquí, para mí es hombre por hombre la mejor plantilla de Europa. ¿Con qué se para Maresca? Es que lleva 4 semanas consecutivas donde los 3 delanteros, uno siempre cambia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Rincón del Hincha que tengo el placer de compartir por primera vez con mi buen amigo y periodista Boris Luis Leiva. Gracias, Haroldo. El saludo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan a través de esta multiplataforma. Para mí es un gusto estar por acá porque yo sé que te encanta polemizar. Así es, menos mal que coincidimos. Bienvenido a tu casa también. Hay que hacer magia para nosotros poder estar en el mismo 11 inicial. Ale, que es el habitual, está en Chile, está cubriendo. Está en el Mundial Sub-20. Así es. Tremenda oportunidad porque además está en un curso formativo de superación de AIPS, la Asociación de Periodistas Internacionales, con FIFA. Así que veremos qué nos trae por acá próximamente. Así es. Muchísimo fútbol en esta semana, como de costumbre. Ha habido Champions, pero también partidos de las ligas, de los campeonatos europeos. Y una información que dábamos la semana pasada, que en ese momento era rumor, que era la posible llegada de Mourinho al Benfica, se concretó. Llega al Benfica hablando como es de costumbre. No, a un equipo de su nivel. Así es. Que realmente el Fenerbahce no era un equipo de su nivel. Y esa es una de las preguntas que te tengo. ¿Es realmente el Benfica un mejor equipo que el Fenerbahce o que la Roma? Realmente yo creo que sí. Que la Roma no. Ahí a mí realmente me genera dudas si el Benfica... Pero con respecto al Fenerbahce me parece que el Benfica sí está en un escalón superior. Ahora, el Fenerbahce está viviendo en la actualidad, como le pasa a muchos clubes europeos igualmente, a través de toda la inflación que tiene el mercado de fichajes, la inserción igualmente de patrocinios, por suerte todos legales, que lo cual permite que lleguen futbolistas de mayor nivel, pero en muy corto plazo. Y a partir de ahí estamos hablando de un equipo que ha pretendido estar en la élite de Europa con un corto plazo, con relativas facilidades que antes no tenía. Quizás el nivel actual del equipo de Fenerbahce, al menos la plantilla hombre por hombre, podría dar para más de lo que ha logrado. Un equipo que estaba en la fase preliminar de la UEFA Champions League, por petición de José Mourinho, pide a Turkoglu, llega rápido, ya tenían a En-Nesyri, ya tenían una base sólida en defensa igual, y sin embargo se quedan en la instancia preliminar y evidentemente despecha al One, ya pasando los 60 años, parece que le ha dado aún más egocentrismo. Y él dice... Él estuvo tranquilo una temporada. Sí, pero... Yo creo que la temporada de la Roma ha sido de las más tranquilas. De las más tranquilitas, ahí en su lucha en la Conference primero, la Europa League después. Es cierto que fue doble finalista y no ganó, pero de todas maneras sabía en experiencia reciente lo que había hecho con el United. Igual en aquel momento se decía que en reconstrucción y liderando procesos, yo creo que a nivel táctico también es un entrenador suficiente. Donde yo creo que está el problema principal, el que ha tenido toda la vida. A veces su ego le hace sobrepasar incluso la voluntad de los propios jugadores. Y por eso te digo, viendo lo que tenía él con el Fenerbahce, sí me parece que le bastaba para llegar al menos a la fase de Liga de la Champions. Pero una vez que se va de ahí, que se va, quiero decir, que no tiene la posibilidad de clasificar, claro, iba a quedar por debajo del nivel de lo que él representa incluso para el fútbol, en lo táctico, en la dirección deportiva, lo que puede ser igualmente desde lo mediático también. Mourinho, un equipo que ahora mismo se iba a quedar en segunda línea, es menos contenido también. Claro. Y él sabe que él como agente individual también genera... Pero este es un debate interesante y yo siempre recuerdo lo que decía Guardiola, por ejemplo, con Bielsa, que le decían, bueno, Bielsa nunca ha ganado nada relevante, y Guardiola decía en su momento, denle a Bielsa mi equipo del Barça y díganme si no va a ganar título. También, por muy buen entrenador que tú seas, entiendo que si no tienes la plantilla, si no tienes el poderío económico tampoco para competir con los principales equipos, al final no vas a quedar por debajo. Algo va a pasar que aunque puedas tener un resultado, 2, 3 que sean sorpresas, claro, te vas a quedar por debajo. Yo creo, por ejemplo, que su paso por el United no es malo, teniendo en cuenta lo que vino después y lo que tuvo antes. Yo creo que el resultado del United no es malo. Él estuvo en una meseta intermedia que hizo que ese equipo se pareciera de nuevo en muchos instantes, sobre todo en la misma Europa League, que no es la Champions. Me parece que con una plantilla muy inferior. Pero en ese momento él logró, por lo menos de mediocampo hacia adelante, exceptuando a Pogba, que sí estaba empezando en aquel momento a hacer un extraclase, logró que ese equipo, con el debut de Rashford, con el debut de varias figuras igual, entrase en esa transición de que ya no hay un Wayne Rooney dentro de esa fila, no solo por el talento, sino lo que imponía a nivel de jerarquía, de liderazgo. Hay que empezar a construir una base nueva
Y ahí entendió, ganando incluso la Europa League, que lo que tenía le bastaba para pelear por los títulos. Cuando va a la Champions en una segunda oportunidad tras coronarse en este segundo torneo, no dio tampoco la talla. Pero Erik ten Hag, incluso tan señalado y tan criticado, yo soy uno de los que lo ha hecho, lo puedo confesar públicamente, es que a Mourinho es peor. Evaluemos un breve paréntesis porque estamos hablando de Mourinho, pero evaluemos 50 partidos de Mourinho contra los primeros 50. No, es un tema que hemos hablado aquí. El que va al United cae en desgracia. Sí, y ahora lo vemos con los futbolistas. Y hablaba antes de venir al set contigo acerca de la Champions. Garnacho en el Chelsea. Una vez nos pidieron hace poco, a través de las redes sociales, unos amigos, a varios de los que nos dedicamos de vez en cuando a comentar de fútbol, nos decían, puntúen del 0 al 5 el fichaje de Garnacho. Yo decía que 0. Porque por lo que vi en el Manchester United me parecía un jugador edulcorado, que lo único que tenía hasta el momento era la chilena parecida a la de Cristiano, y celebrar haciendo el siu. De ahí para afuera, nada más. Y ahora en el Chelsea, con Maresca, con la liberación psicológica que tiene, con la adaptación también que tiene a la plantilla, que es otra de las muy vastas de Europa, Garnacho tiene un lugar. Y está jugando como quiere. En lo anímico, tú lo ves feliz. Es un poco lo que ha pasado con Anthony en el Betis y con Rashford en el Barça. Es un estudio el caso de United en ese sentido. Óigame, que en los últimos 5 años estamos hablando, vamos a restringirlo un poquito más, los últimos 4 a nivel psicológico, porque Rashford era muy talentoso, no de ahora. Rashford tiene 27, 28 años, es decir, lo hemos visto ya competir en la élite hace tiempo, y estamos hablando de que entró en una fase totalmente negativa, sale al Barça, tiene 2 goles hasta el momento nada más, ok, está mejorando en cuanto a la liga, quiero decir. Tenía doblete en la Champions, en la Liga no había podido marcar, pero tiene asistencia. No, y buena actuación a nivel internacional también. Y estamos viendo efectivamente que regresa a Inglaterra. Hay cierto caché cuando usted va a Barcelona, cuando va a Madrid, en el mismo Inglaterra, cuando llega al City, en la actualidad también. Pero enseguida Tuchel lo llama y lo pone a jugar muy similar al estilo con esa permisividad del extremo izquierdo que le da Hansi Flick. Y vamos una comodidad. Sí, claro. Tú dices, pero además es que lo hemos hablado acá. En el United era líder. En el caso de Rashford es un jugador muy polivalente, un delantero muy polivalente que te puede jugar en cualquier posición de ataque. Y si te pones curioso, lo pones de media punta un día y te resuelve. También. No digo que te marque goles, yo tengo que revisar, pero creo que sus primeros partidos fueron de media punta. En el United cuando comenzó. En el mismo United. Volviendo a Mourinho, que decía también que Florentino Pérez le envió un mail, decía que también lo felicitaba por haber llegado. Curioso, y llámame conspiranoico, pero yo creo que él está preparando el camino para en algún momento de la vida, más tarde o más temprano, un posible regreso al Madrid. Una versión. ¿Te gustaría? A mí sí me gustaría. Una versión veterana. a mí me da morbo. A mí ese Mourinho en el Madrid me da morbo. Y a ver si a él también le van a decir en conferencia de prensa que yo no nací para ser lateral derecho. A mí no me gusta jugar por el extremo de la derecha. Vamos a abrir ¿Usted se imagina a José Mourinho? No, él mantiene ese performance. Ya yo no sé diferenciar si es un personaje o si realmente sí, yo creo que sí. Yo creo que sí que es un personaje. Pero es que como también ha tenido tantos resultados, porque vamos a reconocer evidentemente, por lo menos yo lo considero. No, es un entrenador ganador. Y teniendo en cuenta que en su momento le tocó retar al Barcelona de Guardiola. Para mí Mourinho está entre los 5 mejores entrenadores de los últimos 20, 30 años. Y la gente a veces dice, claro, en el Madrid, porque tenía la plantilla, son todos, ok, está bien. De hecho, para eso es el entrenador, ¿no? Claro. Porque hablamos de que, por ejemplo, Xabi Alonso ahora ha liderado el equipo 6 partidos invictos, pierde el derbi con el Atlético, que consideraban mediáticamente incluso que era la primera prueba de fuego y no lució bien. Y acá, a ver si a ti te va mejor, pero Alejandro y yo nos damos una con los pronósticos. No, yo voy al revés igual. Yo en el que me atreví, y lo digo desde hoy, hablando de que es un ex club de Mourinho, es que la Roma va a terminar mínimo cuarto en Italia, va a ser equipo champion. El único en el que me atrevo a mojarme, porque ya los demás resultados voy al revés completo. Tú hablabas de... Pero ya te digo, en este Madrid Xabi Alonso, el ingeniero Pellegrini, por ejemplo, que ahora en el Betis igual ya alcanzó el líder histórico de partido, vimos que Pellegrini mantuvo la racha hasta 8 partidos de manera invicta consecutivamente con este Madrid. Y no solo invicto, es ganándolos todos, no empatar. Y Alonso tenía el derbi como la primera prueba de fuego y la pierde. Pero a Alonso, justo antes del derbi, en conferencia de prensa, le llegó la rumorología primero, después preguntas directas, con estos casos que te decía. La frase, no podemos decir sin ningún problema, Federico Valverde, que a mí me parece en la actualidad uno de esos jugadores que si sigue ahí
puede ser institución dentro del madridismo. Es que ya lo es. Ya lo es siendo capitán, ya lo además, es. muy joven, pero puede serlo aún más. Fede decía, yo no nací para ser lateral derecho. Ahora salió entre semanas diciendo otra vez que ha comunicado su disposición reiteradas ocasiones para jugar donde quiera. Ojo, no es solamente... Y este es un tema, mira. Se criticaba mucho a Ancelotti. Abra la caja, sí, porque se criticaba mucho a Ancelotti y se decía que él solamente era un gestor de equipo. Que no era tácticamente el mejor entrenador, cosa que me parece una estupidez total. Es de los mejores entrenadores de la teniendo en cuenta todo lo que ha ganado. No, y en los escenarios que lo ha ganado. Exacto. Porque liderar al Bayern en su momento le fue relativamente fácil. El Milan. Construir al Madrid, no, El ni el Milan. Milan tampoco. Milan. Incluso el Napoli, que no le bastó el título, pero poner al Napoli en podio, llegar a la Champions League con una plantilla que no es la de ahora, ni la del año pasado, ni siquiera la de la gestión de Pioli. Tampoco era esa. Lo que me refiero es, la semana pasada era el caso Vinicius. Luego está el tema de Fede Valverde, pero Camavinga también dijo en su momento, yo no Tchouaméni dijo, yo no quiero ser central. Y ahora Rodrigo, que la sabíamos desde el inicio de temporada, no, ustedes lo comentaron aquí, yo no juego extremo derecho. O juego por la izquierda o no juego. Se le está generando un problema que si te pones a ver... No, pero ahora le pregunto a usted que además, comparándolos con... No es tanta la diferencia de edad, pero con respecto a Alejandro y a mí, usted es player coach. Porque en la carrera siempre empezó un poco por delante. Además, sí por un tema de edad, pero ligera. Me estás diciendo viejo, dale. No tanto. Le digo, ¿quién manda? ¿El entrenador, el coach o el jugador? No, es que el entrenador tiene que marcar. Tiene que marcar. O sea, es una prueba de fuego. Este Madrid es una prueba de fuego. Yo siempre lo analicé así. Obviamente, Xabi Alonso venía con el pedigrí de lo que hizo en el Leverkusen, pero no es igual el vestuario del Leverkusen que el vestuario del Real Madrid. Claro y en el vestuario del Real Madrid te vas a encontrar alfas que son capitanes en sus selecciones, que tienen un caché, como tú decías, extraordinario, y que encima son futbolistas fuera de liga. Sí, porque son muy buenos. Entonces, o sea, a veces la gente dice, claro, ahora reclaman porque están en determinado marco de poder. Porque por ejemplo, yo creo que él se equivoca en el derby poniendo a Bellingham. Sí. Creo que se equivoca. Y no es porque Bellingham no tenga talento, No, es que no tenía rodaje. Exacto, no está en el momento de la temporada. Yo lo esperaba para 1 minuto 60, 1 minuto 70. Claro, y incluso pensando en administrar lo que en su momento era el 2-1, si te llegabas así en entretiempo, que no pasó, fue 2-2, pero lograbas marcar un tercer gol antes de ese tiempo o incluso para los últimos 15 y Bellingham, además de poder darte una opción más para buscar ataque, te puede administrar ese mediocampo. Y yo creo que es algo que puede pasarle factura. Va a ser una prueba extraordinaria para Xabi Alonso. Y recordemos, por ejemplo, haciendo los paralelismos, la primera temporada de Mourinho, que no fue buena. Y el handicap de Xabi Alonso es esta Champions, porque en la pasada la fase de liga no le quedó cómoda a Ancelotti. Y vimos que yo no creo que se le exija al Madrid. A ver, no se me malinterprete. Obviamente el Madrid siempre está en la obligación de equipo favorito de llegar a la final de la Champions mínimo, por todo lo que tiene. Y siempre va a pasar que aunque no llegue, hablamos de mala temporada, que yo creo que eso tampoco es así, pero mínimo yo lo pongo al Madrid en una bolsita. Los cuartos de final compiten 8. Yo lo pongo en la bolsita de que no tenga, ahora con esta fase de liga, usted no tiene que ser ni primero ni octavo. Sí. Eso no, para mí no es handicap. Handicap es que a partir de las circunstancias que pone el propio formato, más el calendario lleno de partidos, usted está entre los 8 mejores. Para mí, hasta ahí, a nivel continental, está la buena temporada. Ya después en la Liga o la Copa lo vemos de otra manera. Exacto, pero yo te digo, yo creo que al Madrid esta temporada no se le debe exigir o no se le debe mirar el rendimiento a Xabi Alonso por lo que haga en Champions. Es mi modo de ver. Claro, final, es la primera. Y es un Madrid en reconstrucción. Hay palabra textual. Él se está defendiendo ahora cada vez que algo le sale mal, que le ha salido muy poquito mal. También hay que decirlo, claro. Lo poquito que le ha salido mal, quizás en algún automatismo táctico y demás, él se defiende con esa idea. Y yo creo que tiene razón. Él tiene una óptica radicalmente distinta a Ancelotti. No lo que hacía en el Leverkusen con el plantel. Ahora está jugando, por ejemplo, a diferencia del Mundial de Clubes, con 4 en el fondo, pero la conformidad no es tener Asensio. El sello futbolístico es totalmente distinto. Él sueña con tener a Carvajal en una especie de tercer central. Además lo ha dicho públicamente, yo no estoy descubriendo nada. Él dice que Carvajal para él puede ayudarlo a cerrar a nivel defensivo y que se desprenda por el carril Arnold. Incluso a Fran García no lo quiere tan retrasado. Lo quiere para que complemente el ataque. Entonces, él tiene muchos, vamos a decirle, nudos que resolver durante la temporada. Tiene el nudo para mí del lateral derecho Carvajal Arnold.
tiene el nudo del centro del campo de 15, queda fuera porque no caben todos. No caben. No caben todos. O tenerlos a todos te quita uno de ataque y usted tiene que ganar más. Tiene el nudo de la delantera, si Vinicius, si Rodrigo, ¿qué hace con Gonzalo García, que apenas ha contado la temporada y viene de ser el MVP, el máximo goleador del Mundial de Clubes? O sea, tiene muchas cuestiones que debe solventar durante la temporada. También es verdad que es una temporada larga, donde las lesiones van a caer más tarde o temprano, porque siempre ha pasado. Y a partir de enero, ojo con la mentalidad de cada uno de los futbolistas. Temporada que termina con el Mundial. Exacto. Aquí Exacto. Sí no es Eurocopa ni Copa América. Que siempre es una variable a tener. En todo análisis que se haga en la temporada hay que tener esa variable porque es Mundial. Y vemos la conferencia de prensa, aprovechando aquí el set de los microfonitos, veíamos lo del tema de que cada vez que le preguntan a un futbolista o que recae de una lesión, que sale rápido, que lo operan, todo el camino de la entrevista, larga o corta, va a eso. ¿Cómo te has enfocado para pensar en un rendimiento, primero a corto plazo, porque usted tiene que demostrar desde el principio, cuando venga incluso la fecha FIFA ahora que tendrán amistosos para que Europa se siga luchando por el otro mundialista que está cerrando la mayoría de los grupos? Los equipos que estaban en la fase final de Nations League siguen cerrando esa lucha y cada jugador va a querer contar hasta allí. Claro. Entonces, tienes que ver que evidentemente les vamos a exigir que en el club tengan la mejor versión posible, incluso a nivel de espectáculos, lo que todos queremos ver, pero ellos están pensando en el título más grande que usted puede ganar. Yo creo que de momento, o sea, esta derrota del Madrid es permisible, es fea por la cantidad de goles que la nota. Hablamos del derbi, ¿no? Sí, exacto. 75 años sin recibir 5. Exacto, y contra el Atlético, o sea, que no es, pero es permisible. Y la mejor noticia de este Madrid, al menos en inicio, para mí es la asociación Güler-Mbappé y el estado de forma en que está Mbappé. Y fíjense, estábamos criticando, entre comillas, o juzgando lo que hacía Xabi Alonso. En esto sí me parece que no a Ancelotti, a cualquier precedente que tuvo Arda Güler, incluso en las inferiores. Vemos que el joven turco ahora, jugando más liberado, en algún partido empieza por el extremo, después va a la media punta, a veces lo hace al inverso. No, lo mismo que comienza en la base del centro del campo, que termina como volante, tiene muchos registros. El famoso talento de que él lleva el dorsal 15 ahora, pero parece que tenía el 10, es este momento. Yo creo que el Madrid ha encontrado a su Luka Modric y creo que le falta su Toni Kroos. Sí, y que Ceballos por momentos parece... Es lo más parecido, pero no ha sido regular. Pero no es igual. No ha sido regular. ¿Y qué pasa? Ceballos no creo que tiene, por lo que hemos visto hasta ahora, esta versión de él, además de la inconsistencia por las lesiones, no tiene el trazo largo de la salida que te permitía que esa jugada se convirtiera en una ocasión de gol de tres toques. No lo tiene. Y Kroos te pasaba o a los extremos o por el medio y solo te quedaba un pase más que podría ser el de la muerte o el disparo lejano para generar el gol o un rebote dentro del área. Ceballos sí te administra el campo, levanta la cabeza, espera que los compañeros se muevan, pero no te da el que muchas veces usted y yo hemos querido medir, el pase previo a la asistencia. Claro. No creo yo, punto de vista personal, no creo yo que Ceballos llegue a ese nivel. Yo lo que creo es que no se ha encontrado cómodo todavía en el esquema de Xabi Alonso. Y ahora, ¿no le parece a usted el caso de Dani Ceballos el más prescindible de todos los mediocampistas que tiene el Madrid? ¿Con quién o sea, ¿a quién pondrías a su misma escala para saber si tengo que sentar a uno, quito a este? No, lo que pasa es que él pierde. Si tengo a Camavinga en óptimo estado de forma, creo que Ceballos pierde. Porque estamos hablando de un Camavinga de rotación, que no es titular. Y la misma velocidad que te puede poner Camavinga en el juego, para retroceder o para atacar, no la tiene. Exacto. Y yo en la contención, desde el Mundial de Clubes, y lo mantengo hasta hoy, en el Madrid no veo a nadie más seguro que Tchouaméni. No, totalmente. Joven y todo lo que tú quieras. Pero es que además el proyecto futbolístico de Xabi Alonso se ha basado en Tchouaméni. Y él mismo lo ha dicho, no tampoco estoy diciendo nada extraordinario, él mismo lo ha dicho. Cambiando rápido de tema, vamos a nuestro equipo fetiche, no sé si lo sabe, que es el Barcelona. Es nuestro equipo fetiche. La situación que se ha dado con la portería, que no se pensaba que se iba a dar, con Joan García. Se ha dado. Joan García lesionado. Lo operan. Ter Stegen lesionado, va a estar al menos un mes fuera. Y tiene que jugar Chesney. Le va a dar a este Barça con Chesney. A ver, realmente el Barcelona, de las mejores sensaciones de la temporada anterior, tenía a Chesney en el arco. A ver, ahora él incluso lo explicaba en una de las primeras entrevistas igual, cuando sabíamos que lo renovaban, la polémica de Ter Stegen, si se va, no se va, si es capitán o no, y toda esta historia que da para producir una novela. Y vimos que desde la Junta Presidencial el señor engorroso Joan Laporta confió siempre en el polaco.
Y Chesney le respondió sin réplica, todo lo contrario, le decía, yo entiendo el nuevo rol para el que me han contratado y estoy dispuesto a bajar mi salario. Yo te digo que en su momento, y lo dije aquí, yo no entendí la renovación de Chesney. Él decía que su rol como contratación, algunos por eso pensaban, retírate de nuevo, sé miembro del staff, era preparar a Iván García. Incluso fortalecer el regreso de Ter Stegen una vez que se pudiera producir, si físicamente el alemán estaba listo. Aunque por edad no están tan lejos uno del otro. Pero con el caso de Iván García, sí, Iván García es un talento muy joven. Sí, claro. Y él entendió que ese era su rol, dijo que no tenía ningún problema, que su ego hace rato lo había abandonado y que lo que él buscaba con Iván García era que ese brinco del Español al Barça, más allá de lo anímico, que sabemos todos los problemas que hay una vez que volvió a competir contra los Pericos, entendiese Iván García que era adaptarse a ser portero de élite. ¿Qué presión adicional tiene? Sí, claro, jugar en el Barça, que no es lo mismo que jugar en el Español. Y además de todo esto, dentro del campo de fútbol, lo que te puede pasar desde cualquier grito que te hagan detrás de ti, el recoge pelotas que no te dé el balón rápido, que tú no te puedes desconcentrar, que todo lo que el Barça tiene que salir con los pies obligados, eso es mentalidad del club, no va a cambiar. Claro. Chesney lo quiso adaptar directamente a eso. En la Juve no era tan parecido su estilo, pero tampoco era tan distante. No era Buffon de mandar para los Sí, nunca fue un delantero que se le dio mal jugar por debajo. O sea, jugar con un los pies. portero que lo hacía bien. Y vimos que a Iván García, comienza de manera extraordinaria la temporada. Eso también hay que decirlo. No. Sí, portero de presente y futuro, no solamente del Barça, sino también de España. A este Barcelona, que ha aprendido, yo creo que a golpe de rasponazo, como decimos los cubanos, ha aprendido a ir administrando los resultados, que a veces no hay que buscar el cuarto y el quinto gol, a veces el 3-1 es válido, y hay que entender que el rival, como le pasó en la Champions contra el Inter, no puede tener minuto y medio para una ocasión más de gol, que es la que te complica y te lleva a prórroga, cuando quizás el saque de banda hacia atrás, como hace Pedri ahora, que por ejemplo, vira. Joan García tuvo un error groserísimo en el último partido que juega de Liga, ahora no recuerdo contra quién fue del Barça, creo que fue contra el Levante, pudo haber sido. Contra el Levante. No recuerdo, tuvo un error en salida groserísimo que le costó un gol al Barcelona. Contra el Oviedo. Es el primer gol de mediocampista. Que son acciones puntuales dentro del partido, pero claro, entendiendo también que esa es la filosofía y el fetiche que tiene el Barcelona de intentar siempre salir jugando. Que el portero sea líbero como la escuela Manu Neuer del Bayern, era muy parecida. O al revés, en su momento Claudio Bravo con el Barcelona en la Liga y era Luis Enrique el técnico, lo hacía de esa manera. Y después hemos visto que en su momento de la segunda temporada Luis Enrique con Donnarumma trató de hacer lo mismo, no le ha salido bien a Donnarumma nunca ese estilo. Con el City, con Guardiola, tiene que volver a hacerlo, pero tampoco es su comodidad. Pero es que es raro porque uno de los argumentos que da Guardiola para fichar a Donnarumma es que dice que es de los mejores con los pies. Yo no coincido con él, pero el técnico es él y el que está en Europa no. El que está en la cancha al lado de ellos es él y el que ha ganado los títulos también. Pero con el caso de Iván García, te lo digo, y Chesney sí trajo a nivel psicológico algo que se había perdido con el mismísimo. No, yo creo que Chesney da jerarquía sobre todo. Porque Chesney, recordemos, no fue el portero más fiable. No. Chesney comienza recibiendo muchos goles. En el Arsenal no le va del todo bien. En la Juve quizás estuvo su etapa cumbre. Exacto. Y en este Barcelona no comienza bien. Luego coincide con el pico de rendimiento del Barcelona y ahí la defensa se estabilizó y todo bien. Sí, a él le pesa mucho, hablando usted de Benfica y relacionamos un tema con el otro, ese mismo partido que el Barça gana 5-4 con aquel gol de Rafinha corriendo media cancha y el pase, juraría que de Ferran o de Pedri, uno de los dos. Chesney en ese partido tenía el hándicap de llegar próximamente en pocas semanas al Clásico y ver qué iba a pasar ahí. Porque además se sabía, por declaraciones de Hansi Flick, que ese era su portero titular. A Iñaki Peña, que había estado un poquito mejor en cuanto al resultado en lo práctico, le costó muy tarde el entrenamiento. Y con Chesney te digo una cosa, no creo yo que sea el rey de las atajadas, pero sí te da jerarquía, coincido contigo, y en lo anímico también una confianza de que va sobrado por la vida. Yo creo que también que... Él es el abuelo viendo a los pollitos, él está allí gozando y literalmente trata de que sus compañeros entiendan de que por encima de la presión, hay muchos jóvenes dentro de ese Barça, y por encima de esa propia presión está el hecho de disfrutar lo que ellos hacen. Y encima llega en un momento importante de la temporada. Creo que este mes es de los momentos, quizás primeros momentos más importantes dentro de una temporada y que el Barça está obligado tanto como a avanzar en Champions como a generar y a sumar en la Liga. Sí, que aprovechó a cabalidad el tema de que el Madrid patinara en el derbi. Exacto, que ya es líder. Hay que ver qué pasa con este Barça. Y vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Regresamos
por acá y hay partidos muy interesantes este fin de semana ahora, y sobre todo en la Premier hay un partidazo, un Chelsea y Manchester United. Chelsea-Liverpool. Un Chelsea-Liverpool, cierto. Chelsea-Liverpool. Liverpool que viene de una semana negra, podemos llamarle, viene de perder tanto en la Liga, en la jornada anterior, como en la Champions. Para mí este Liverpool, te lo decía, lo he dicho aquí, para mí es hombre por hombre la mejor plantilla de Europa. Sin embargo, creo que no logra de momento jugar al 100% con lo que tiene. A mí me está pasando lo contrario de la temporada anterior. También me parecía la temporada anterior top 3 de Europa, plantilla nombre por nombre, incluso en el funcionamiento. Para mí la temporada pasada no estaba para ganar Premier y mira la pasión. No, amplísimo con respecto al mismo Arsenal, al City, pero al este Chelsea. Liverpool de hoy es 4, 5 y 6 veces mejor que el Liverpool de la temporada pasada. Pero a veces recuerde que no se trata de tener a todas las figuras que uno quiere, sino de cómo hacerlas encajar. También es verdad. Y le tocó semana negra porque perder con el Galatasaray por un penal infantil de un señor que para mí ha sido de los mejores jugadores del equipo en este primer trimestre. Llevamos 2 meses en realidad, pero de esta primera etapa de la temporada, Dominic Szoboszlai ha sido uno de los mejores jugadores. Encima se le lesiona a Alisson. Se lesiona a Alisson y se lesiona a Ekitike en el ataque. En el mismo juego, por eso debuta Mamardashvili forzado y después a Ekitike lo quitan por McAllister. Pero aquí que no es delantero. No, realmente no. Pero si traen a Alexander Isak por Gravenberg, entonces baja McAllister y sube a Isak. Isak todavía, si bien ya marcó un doblete, no despierta del todo, no ha tenido tampoco la cantidad de minutos con la que soñaba Arne Slot una vez que lo ficha, porque no tenía molestias físicas graves, pero tampoco está al 100 y le puede estar pesando quizás que sea el 9 de referencia. A mí me llama la atención contra Galatasaray, a usted que le encanta la táctica igual que a mí, ponen a Frimpong de extremo por la derecha, Szoboszlai era el lateral derecho, Florian Wirtz vuelve a la media punta, en la izquierda Gakpo y Ekitike arriba. Me pareció un exceso de confianza, quizás cuidar demasiado a Momo Salah. Sabemos que hay una sobrecarga de juegos que venían de haber jugado la Carabao. Sobre todo en la Premier. Jugaron la Carabao, la Premier y ahora la Champions. Y evidentemente en la Champions todos los equipos van a querer dar su mejor versión. Víctor Osimhen del otro lado es el que aprovecha el penal de la mejor manera, pero la falta, les digo, es que a mí también, de cualquier manera, me parece un plantillón lo que tuvo Liverpool en Champions, más allá que ha sido una plantilla de rotación. O sea, yo creo que rota en este sentido, pero coincido contigo en que quizás para el segundo tiempo tenía que lucir mucho más óptimo de lo que se vio en el primero. En el primero era ocasiones aisladas, quizás por insistencia, por el talento que tienen los jugadores de arriba. Y del otro lado, pero no hay un Chelsea que, yo te digo, para mí tiene mejor plantilla que la temporada pasada. Para mí está llamado a tener una mejor actuación en Premier que el año pasado. La misma Champions ahora tiene pero que sigue siendo, el regreso tiene que demostrar. Sigue siendo irregular. A ver, ¿dónde pudieran estar las claves de este partido? Le voy a decir a usted algo rápido. El estreno del Chelsea en la Champions, porque en las redes sociales, como todos podemos opinar, hay críticas desmedidas. Estrenarse contra el Bayern y perder 3-1, que incluso no es 3-2 por un offside milimétrico, no es un mal resultado. Recuerde que yo lo di en una transmisión que compartimos, yo lo di entre los 8 primeros, perdiendo ese partido contra el Bayern, y yo dejé al Bayern fuera entre los 8. Y ya le ganó al Benfica, Enzo Fernández, por cierto, con un reencuentro, y la afición, aunque estaban en Stamford Bridge, tirándole de todo dentro de la grada. Aquí las claves yo creo que pasan sobre todo por la alineación una vez más, y me preocupa más en este sentido a la hora de predecir el resultado, que no lo podemos saber obviamente hasta que se vea en la cancha, con qué se para Maresca. Es que lleva 4 semanas consecutivas donde los 3 delanteros, uno siempre cambia. Y a partir de ahí el funcionamiento... yo creo que Maresca todavía no ha encontrado un 11 tipo. Y ahora para la siguiente jornada de Champions, amén de los rivales, pierde a Joao Pedro porque lo expulsan al final por una falta poco peligrosa, que era otra de esas piezas claves de la plantilla, más allá del propio Palmer, que arranca bien, pero todavía no despega. De todas formas, un Chelsea que quizás a los equipos inferiores les cuesta, pero cuando tienen que jugar con un grande, juega muy bien. Sí, al City le compite durísimo, grande de la actualidad, te digo, le compite durísimo. Al United igual a veces lo pasean, otras veces no tanto. Y vemos que contra el Liverpool hay para repartir también, quizás hablando de equipos históricos ahí en Inglaterra, pero yo en dar un pronóstico que supere el empate, o sea, la victoria para uno de los dos equipos, sería por la mínima. Yo creo que iría con un empate. Yo creo que el Liverpool sale un poquitico... Sí, sale por delante, en el favoritismo parcial. Yo creo que el Liverpool es favorito para ganar. En el favoritismo parcial, pero me atrevería a decir que por lo menos en juego
tan pegado como fue quizás el Liverpool Arsenal, que es el mismo Soboslai el que lo decide por un tiro libre, o lo que fue después el Liverpool City. A mí me parece que el Liverpool contra estos equipos del Big Six en la actualidad, como Arne Slot sigue rotando igual que los demás técnicos, no acaba de encontrar su 11 tipo para citas grandes. Sí. Y a partir de enero es que podremos ver entonces cuáles son los hombres de su confianza. Sí, esa etapa de diciembre, recordemos, sobre todo en la Premier, esa etapa de diciembre, enero es fundamental. Sí. Para los equipos europeos que tienen muchos torneos al mismo tiempo donde están los campeones, las ligas, o sea, las ligas, las copas. Es que ya hay el Liverpool en Inglaterra, en la temporada pasada, que no nos queda lejos obviamente, fue la que terminó ahorita, el Liverpool en ese mes ya le sacaba al mismo Arsenal 9 puntos, arrancando enero, le sacaba 9 puntos y cuando veíamos al City eran 12 y 13, después de aquella goleada 5-1 sí. del Arsenal al propio Manchester City. Bien rápido, porque nos queda poco tiempo. En la Serie A un partidazo. Juventus-Milan. Así es. Este Milan con Luka Modric, que ya es líder, sí. Y una Juventus que creo que cada vez juega mejor y que está recuperando sensaciones. Quizás no con los superfutbolistas, quizás no con esas grandes figuras, pero que creo que poco a poco va encontrándose. Tiene una colección de delanteros ahora, Igor Tudor, para escoger. Así es. Openda con Jonathan David, que lo pone muchas veces de titulares, pero es que tener a Blajovic en el banco, y de hecho, con respecto a la temporada anterior, a Blajovic le ha venido mejor ser suplente que titular. Sí. Y esta temporada, los 4 partidos que ha abierto titular, nos marca. Cuando viene de suplente, marca ha sido el típico delantero revulsivo. Sí. Como en su momento lo fue Morata cuando llegó. Exacto. Entonces, yo creo que es otra de las plantillas que está para pelear el podio en Italia si no sufre descuidos antes. ¿Crees que la Juventus le da para ganar la Serie A? O sea, tiene plantilla para... Cuando tienes al Napoli, tienes al Inter, tienes al mismo Milan. En este momento, por la inconsistencia del mismo Inter, me parece que sí le da para pelear el calcio con el Napoli. Ya cuando lleguemos a diciembre, ustedes me invitan de nuevo y yo te diré qué va a pasar. Pero por lo menos, a mi punto de vista, creo que sí que tiene chance esta Juventus para pelear. Incluso para, si no llega del 1 al 8 en la Champions, sí estar en puesto playoff. Y del otro lado, por supuesto, hay un Milan. Yo creo que son dos equipos que en situaciones similares en el sentido que vienen a reconstruirse. Sobre todo el Milan, que no está jugando torneo europeo. Que desembolsó cantidad. Exacto, y que trae un entrenador no solo para mejorar lo futbolístico, sino para lo que no se ve. Y lo que no se ve es la disciplina, el funcionamiento del club en lo interno. El otro día leía precisamente cómo se está trabajando en el Milan, que hay que hablar italiano, que todos tienen que compartir en la mesa a la hora de cenar, o sea, cuestiones culturales que quizás el Milan ha ido perdiendo. Llegada al estadio, de qué manera se produce. La presencia de Ibrahimovic como directivo vinculado directamente a este equipo. Y yo creo que es un Milan que cada vez se gusta más. A mí lo que me llama... Tiene una combinación interesante de jóvenes y de figuras veteranas. A mí me gusta mucho también el despunte, porque creo que lo merecía, desde un punto de vista individual, lo merecía Pulisic, el hecho de tener una mejoría inminente en su estilo de juego, que lo traduzca con goles, porque siempre ha sido muy talentoso, pero quizás le costaba dar el paso. Ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la plantilla, por no decir que es mejor, y que ha aprendido a desbordar por las bandas sin depender de Leao, que era otro de los aspectos que en temporada reciente le pesaba, porque era mucho más maduro, que creo que ha ido ganando argumentos futbolísticos. Ya no solamente juega por banda, como tú decías, sino que es capaz de generar fútbol por dentro, jugar de espalda. Baja incluso, como si fuera el movimiento de Benzema de bajar a la izquierda o al centro del campo, en dependencia de cómo comenzar a construir en 3/4 de cancha e ir subiendo progresivamente. Y del hecho de que perdiese a Tijani Reinders le permite a otros jugadores aún más jóvenes que él el hecho de acomodarse en ese... que había hecho muy buena temporada hasta ahora. Por eso te digo, para mí era lo más talentoso que tenían en la media cancha. Con Modric ahora es al revés. Modric es el más talentoso que tienen en la media cancha. ¿Resultado entonces para este partido? Yo voy con victoria de la Juventus, pero un empate tampoco sería sorpresa, incluso el Milan rascando por el 1-0. Yo creo que el Milan gana. O gana el Milan o hay empate. Ya veremos la próxima semana quién tenía razón. Yo me quedo con a mí me ha ido muy mal en los resultados. Ah, bueno, entonces tengo ya el 50% de la tarea la tengo hecha. Estoy a no decir nada, porque cada que digo algo pasa totalmente lo contrario. Bueno, entonces lo que va a tener que leer los comentarios de los suscriptores, a ver qué equipo quiere que gane, para que usted diga el contrario de ellos. Bori, agradecerte que hayas estado por acá. Nos vas a estar acompañando un mes aproximadamente, en lo que llega el titular. Pero bueno, aquí no hay titulares, aquí todos somos titulares. Ese es un gusto
gusto estar por acá, porque además si Blajovic de suplente define la Serie A, ¿por qué yo no puedo definir el campeonato nacional? Agradecerte que hayas estado por acá y por supuesto ustedes que nos han escuchado, agradecerles por el tiempo que se toma, recordarles que comenten, que le den like, que nos ayuda muchísimo a que este contenido pues siga visibilizándose. Y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana, así que nada, chao, chao.